Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos de 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El evangelista San Marcos nos ha relatado que Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno, aclamado por la muchedumbre. Después entró al templo y de allí expulsó a los que compraban y vendían y le volcó las mesas a los cambistas. Después, al atardecer, se retiró y volvió nuevamente por la mañana de afuera de la ciudad, probablemente del Monte de los Olivos. ¿Qué sucedió? Que muy temprano al volver en el camino se encontró una higuera y se acercó buscando higos, pero como no tenía, la maldijo. Y luego llegó a la ciudad de Jerusalén, venía de la parte oriental, entró a la ciudad y fue al templo que se encuentra en la parte noreste de la ciudad. Y allí en la explanada donde todo el mundo venía, un lugar público, lo abordaron las autoridades supremas, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, preguntándole con qué autoridad hacía todo lo que hacía, incluyendo expulsar a compradores y vendedores, volcar las mesas de los cambistas y haber entrado sobre un asno como un rey victorioso a Jerusalén. Jesús condicionó su respuesta a que le dijeran de dónde provenía el bautismo de Juan, de Dios o de los hombres. Ellos no quisieron responder. Jesús tampoco les respondió directamente, les dijo que no les respondía, pero con la parábola de los viñadores homicidas les dijo que él era el último enviado, el Hijo de Dios. Esa era la autoridad. Inmediatamente que terminó esto, lo abordaron los fariseos y los herodianos, que venían a preguntarle con una trampa si era lícito pagar el tributo al César para hacerlo quedar mal, o con los romanos o con el pueblo. Pero Jesús les ganó también haciéndolos sacar un denario o la moneda del tributo, y entonces les dijo que dieran al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Posteriormente lo abordaron los saduceos, que niegan la resurrección, haciéndole una pregunta que se llamaba aporía, como un callejón sin salida, sobre la resurrección de una mujer que se había casado sucesivamente con 7 hermanos. Y Jesús otra vez les ganó el argumento, demostrándoles que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Uno de los escribas que estaba presente escuchó la respuesta de Jesús y quedó muy conforme de cómo había respondido Jesús, pero se le acercó. Ya lo pueden imaginar, con un vestido amplio, con un manto diferente al de los demás, para que notaran que era un escriba, y aborda a Jesús preguntándole: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esto es importante porque la Biblia nos demuestra que en los mandamientos Dios nos enseña a conocer su voluntad, cómo el hombre debe comportarse, y los mandamientos son el camino que lleva a la vida verdadera. Y el hombre debe conocer todo esto
aunque habrá quien quiera evitarlo, pero como no somos independientes de Dios, todo depende de Él. En los mandamientos el Señor nos da la ruta segura para tener la vida eterna. Así que este hombre hace una pregunta muy importante y la vida de la comunidad israelita, de todo el pueblo descendiente de Abraham, giraba en torno a la ley. Pero eran 248 mandamientos de tipo positivo. Amarás al Señor, honrarás a tu padre y a tu madre. Y 365 prohibitivos, como no matarás, no darás falso testimonio. 613 en total, que habían sido clasificados en diferentes modos, importantes y secundarios, grandes o pequeños. Pero para todo hebreo era complicado regular su vida cotidiana practicando todo esto con tantos mandatos y tantos preceptos. La respuesta de Jesús es importante. ¿Por qué? Porque le está respondiendo a uno de los expertos de entre todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? La respuesta de Jesús fue: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Se trata, en primer lugar, de una oración llamada Shema, escucha, que los judíos rezaban 2 veces al día. En ella lo primero que decían era que solamente hay un Dios, hay un único Dios, y ese es el Señor de Israel. Y por eso, porque es el único Dios, el primer mandamiento es amarlo a Él. El objeto del amor de cualquiera de los hebreos debe ser, en primer lugar, el Señor, el único Señor, que es el Dios del pueblo. Ese es llamado tu Dios, el Dios del pueblo, al que se debe amar. Pero su amor es descrito en este mandamiento con todo tu corazón, lo que implica amar con todo su ser. El corazón es el centro de la persona, de donde salen todas las decisiones, sus energías, su emoción, sus reflexiones. Amar al Señor con toda el alma designa la existencia de la persona, que es vivificada por el Espíritu. Amar a Dios con toda la mente debe ser el centro de la racionalidad de la persona para pensar principalmente a Él, en Él, y hacer todo según lo que Dios quiere. Así Jesús le dice la respuesta al escriba, pero añade: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Este era un problema particular que había que afrontar también. Originariamente, el prójimo era todo miembro del pueblo hebreo, pero más tarde se incluyó a los extranjeros que habitaban en Palestina y que se trataban ya respetuosamente. Después vino otra interpretación: el próximo, el prójimo, equivale a las dos cosas, era aquel que cumplía y honraba a Dios con la misma religión. Pues un poco más tarde, posteriormente, se habló que no era el prójimo aquel que fuera pagano y se le consideraba incluso enemigo. Y por eso es que Jesús aquí dice que hay que amar también al prójimo como se quiere ser amado. No hay ningún otro mandamiento mayor que esto. El escriba felicitó al Señor, a Jesús, y le ratificó lo que ya había dicho, pero agregó una cosa que no se nos dijo que había dicho Jesús: que el amor al prójimo vale más que cualquier holocausto y sacrificio, que era una de las partes principales de la vida de Israel. Entonces Jesús le dice a este hombre que ha hablado con sensatez: no estás lejos del reino de Dios. Conociendo lo que Dios quiere, es posible cumplir su voluntad y hacer que Dios reine sobre él. Y habiendo entendido esta respuesta, ninguno de los presentes ni nadie más vino a hacerle preguntas,
porque nadie era capaz de vencer a Jesús en su argumentación. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.